Hola Olis príncipes y princesas. Esto es un nuevo contenido y espero que les guste ahora sí. Antes de empezar, aclaraciones, esta historia fue posiblemente adaptada y traducida del inglés por mi anime 116, pero puede contener algunos errores de traducción en cosas como los nombres de los personajes, ambiente, poderes o puede contener errores al referirse a algún personaje y a veces se le referida como por ejemplo ella a pesar de que el personaje es masculino. No entorpecerá la redacción de la historia, pero podría llegar a confundir a más de uno y por eso se aclara de antemano. 3, 2, 1. El sol atravesaba la ventana y golpeaba los rubios mechones de la cabellera de Bakugo. Estaba en el aula, sentado en su pupitre dibujando pequeños garabatos en el margen de la hoja en la que tenía sus anotaciones. Se sumergía en sus pensamientos hasta que la voz del profesor llamó la atención de todos los estudiantes. Jóvenes, el día de hoy se unirá un nuevo alumno, anunció Aizawa. A su lado había un chico bajito de cabellos verdes y rizados que combinaban con sus ojos grandes del mismo color. Su nombre es Izuku Midoriya, lo presentó. Shota tocó suavemente el hombro del peliverde, este lo miró. Siéntate frente a Bakugo, es el chico rubio de allá, le indicó mientras señalaba hacia Bakugo. Izuku asintió con una sonrisa tímida y caminó hacia su asiento. Katsuki miraba curioso al chico frente a él, pero la clase comenzó. El tema que explicaba el profesor era solo un repaso de lo visto el día anterior, por lo que el cenizo no centró su atención en eso y observó la hoja que tenía sobre la mesa, la movió hacia un costado y sacó un cuaderno de dibujos que tenía en el estante del pupitre, lo abrió y pasó las hojas hasta encontrar una en blanco, sujetó su lápiz y comenzó a trazar líneas, usando al tranquilo peliverde que le daba la espalda como musa. Pasaron los minutos y Aizawa ya había terminado la explicación, anotó ejercicios del tema en la pizarra y se sentó en su escritorio. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme, comentó para todo el salón. Midoriya, si necesitas ayuda házmelo saber, le dijo al peliverde. Él asintió. Katsuki dejaba su cuaderno y lápiz de lado para hacer rápidamente la actividad, no le tomaría mucho tiempo, esos problemas eran fáciles para él, pero para el joven frente a él no era así. Completaba la ecuación pero el resultado no tenía sentido. Juan no debería tener 725 años. Izuku se levantó de su asiento y caminó al escritorio del profesor, siendo seguido por la atenta mirada Ruby. Aizawa levantó la mirada de sus papeles al ver a Midoriya acercarse. ¿Necesitas ayuda?, preguntó el adulto. El peliverde asintió. ¿Cuál se te complica?, dijo. Izuku señaló con el dedo uno de los ejercicios. El profesor explicó con calma. El ojiverde asentía, resolvía las ecuaciones y borraba los errores. ¿Por qué no habla?, pensó Katsuki mientras observaba la interacción de Aizawa e Izuku. Luego de un rato, el peliverde había vuelto a su asiento y la clase había continuado. Durante ese día el profesor no explicó ningún nuevo tema, solo dio varios ejercicios para asegurarse de que lo entendían. Al tocar la campana, todos sus compañeros comenzaron a guardar sus cosas, Bakugo también, pero el chico frente a él aún resolvía los problemas. Hoy, ya hay que salir, le dijo el cenizo a Izuku, pero él no respondió, ni siquiera volteó. Hoy, Midoriya, hay que salir, repitió, otra vez sin reacción. Perdiendo la paciencia le dio un pequeño empujón que hizo que el chico se exaltara y volteara asustado y sorprendido. «Wow, tranquilo, no era mi intención asustarte», dijo Katsuki levantando un poco las manos, «solo iba a avisarte que ya hay que irnos». La campana sonó, volvió a decir Bakugo. Izuku dio una gran sonrisa y asintió. Ahora que prestaba atención, notó las pecas que decoraban sus redondas mejillas, que sus ojos verdes eran realmente grandes y brillantes, con pestañas largas y rizadas al igual que su cabello, que estaba algo desprolijo, pero eso solo lo hacía lucir más tierno. No se dio cuenta de que se había quedado viéndolo hasta que el peliverde se puso de pie y comenzó a caminar hacia la salida. Sin esperar nada, salió tras él y ambos adolescentes se dirigieron a sus hogares.
Katsuki al llegar a su casa fue directo a su habitación, se sentó en la silla de su escritorio y sacó su cuaderno de dibujos, buscó la hoja en donde estaba el boceto a medio terminar del peliverde. Pasaba suavemente las yemas de sus dedos por el papel, corriendo un poco el grafito en él. Luego corrió el cuaderno y sacó la carpeta para hacer la tarea que habían enviado y sacar al pecoso de sus pensamientos. Las horas pasaron, había terminado sus deberes y comido la cena, se dirigió al baño para darse una ducha rápida y refrescante antes de ir a su cuarto a recostarse en su suave cama y dormir plácidamente. Ya era de mediodía, Katsuki se encontraba en el colegio, estaba en hora de descanso sentado en una banca del patio del establecimiento. Su mirada vagaba por los distintos estudiantes hasta que divisó al pecoso sentado en una banca lejana junto con uno de sus compañeros, Shoto Todoroki. El bicolor hablaba tranquilo y el peliverde sonreía, asentía con emoción o fruncía su ceño levemente, con solo ver sus expresiones faciales parecía comunicar todo lo que no hacía con palabras. Izuku leía atentamente a Shoto pero sentía una mirada fija en él, al voltear a los lados no notó a nadie pero minutos después la sensación aún no se iba, volvió a revisar rápidamente sus alrededores y se percató de Katsuki, que parecía verlo con atención. Al conectar sus miradas, el peliverde saludó tímidamente con su mano mientras el cenizo rompió la conexión visual al voltear su rostro hacia un lado. Midoriya sintió un leve toque en su hombro y giró su cabeza hacia ese lado. ¿Pasó algo? ¿Te aburrí demasiado?, preguntó Todoroki, el pecoso negó divertido. Bakugo estaba mirando así que lo saludé y nunca me aburriría lo que me cuentas, Todoroki-kun, sonrió dulcemente Izuku. Shoto se limitó a asentir en entendimiento. Ambos jóvenes siguieron con su charla, Todoroki hablaba de distintos temas y Midoriya leía con atención. Minutos después la campana volvió a sonar, indicando que el descanso había finalizado. El bicolor le sonrió levemente a su amigo y le indicó con la cabeza que fueran al salón mientras se ponía de pie. Izuku comprendió y se levantó. Los dos comenzaron a caminar hacia el aula en silencio. Por mientras, Bakugo estaba detrás de ellos, un poco alejado, molesto. Esa cercanía repentina entre el mitad y el pecoso lo ponían de mal humor pero no podía decir nada, lo había visto por primera vez el día anterior y el peliverde no le dirigió la palabra, no sabía nada de él y eso solo aumentaba su curiosidad. Durante la clase, Katsuki continuaba el dibujo del peliverde ya que había terminado la tarea. La mancha del grafito movido le molestaba, iba a borrarlo pero cuando abrió y rebuscó en su estuche faltaba el borrador, revisó el fondo de su mochila y el suelo para verificar que no se había caído, pero no estaba por ningún lado. Terminó dándose por vencido, bufó molesto mirando la mancha en el dibujo del peliverde. Abrió levemente los ojos al percatarse de que tenía al pecoso justo delante, podría aprovechar y hablarle. Hoy, trató de llamar su atención pero este parecía no escucharlo, luego recordó que el día anterior había ocurrido lo mismo así que tocó suavemente el hombro del chico frente a él. Izuku levantó la cabeza del papel y volteó, asintió levemente indicando que tenía su atención. ¿Tienes un borrador?, preguntó el cenizo. El de orbes verdes volvió a asentir y buscó en su estuche el objeto, al encontrarlo se lo entregó a Katsuki con una sonrisa. Gracias, dijo el rubio. Midoriya levantó el pulgar y volvió a su tarea. Bakugo seguía con su dibujo, utilizó el borrador y lo dejó a un costado de su mesa por si acaso. Su atención pasaba de la hoja a su musa, de su musa a la hoja. Luego de unos minutos terminó el dibujo, agarró el útil escolar para devolverlo, pero antes de que pueda llamarle la atención, Izuku se había levantado para ir al escritorio del profesor, por lo que simplemente dejó el objeto en la mesa del chico. Buscó marcador de punta fina para remarcar el dibujo, no se dio cuenta que el pecoso había vuelto a su lugar hasta que escuchó una dulce y tierna voz cerca de él. «¡Wow, qué lindo!», era un susurro. Al levantar la mirada vio como el chico frente a él observaba la hoja con brillo en sus ojos, sintió sus mejillas calentarse levemente.
Tapó tímidamente el dibujo con su mano. Izuku levantó la vista, haciendo contacto visual con los rubíes del contrario, sonrió henchizando sus ojos, creando una imagen perfecta para el Zenithó, que tomaba fotos mentales. Midoriya volvió a dar su atención a su pupitre aunque ya había terminado las actividades. Por otro lado, Bakugo tenía la mirada perdida en los rizos verdosos del contrario. Carajo. Pensó al sentir el leve ardor en sus mejillas, tiene una voz maravillosa. Ocultó torpemente su rostro en sus manos. Minutos después, la campana del almuerzo sonó por toda la institución. El Zenithó sacó su almuerzo del estante del pupitre mientras que el pecoso se agachaba a recogerlo de su mochila. Ninguno de los dos notó cuando el chico de cabellos bicolor se había acercado hasta que pateó levemente la mochila de Izuku y este levantó la mirada con una sonrisa. ¿Dónde querés almorzar?, preguntó Shoto. El Zenithó los miraba disimuladamente de reojo, fingiendo estar concentrado en su bento. El peliverde se acomodó en su silla y colocó su bento en el pupitre, luego señaló la silla de Todoroki y con la palma de su mano golpeó levemente su mesa. «Oh, ¿estás seguro?», dijo sorprendido el chico. Katsuki se mantenía atento. El pecoso con su bella sonrisa asintió alegre por lo que Shoto, sin especular más palabras, dejó su almuerzo en el pupitre del chico y fue en busca de su silla, la acomodó a un costado y comenzó a hablar con Izuku. Bakugo ya no prestaba atención, solo comía de su bento mientras miraba por la ventana. ¿Y tú, Midoriya, compraste la figura que tanto querías?, preguntó el bicolor. El oído del Zenithó se agudizó para poder escuchar otra vez la bella voz del pecoso, pero solo escuchó el movimiento que éste hacía. Sí, y no solo compré eso, también conseguí el póster de la edición pasada que no había llegado a comprar, respondió con la emoción plasmada en su rostro. «Qué bien, me alegro», dijo Todoroki con una pequeña sonrisa. El Zenithó estaba confundido, no había escuchado la voz del pecoso pero sí veía cómo movía sus brazos y cómo el mitad y mitad contestaba normalmente. En la salida resolvería sus dudas, pues la campana había sonado dándole inicio a la última clase. El timbre resonaba en toda la institución dando el fin de clases. Como el día anterior, todos los alumnos guardaban sus pertenencias y salían de sus aulas. Esta vez, ya que el pecoso no estaba tan sumergido en sus deberes, se percató de que era hora de la salida por lo que hizo la misma acción que sus compañeros. Mientras cerraba el cierre de su mochila sintió un leve toque en su hombro. Al voltear el rostro vio a Shoto y le indicó con la cabeza que tenía su atención. «Me gustaría acompañarte a casa pero tengo que hacer unos pendientes, ¿estás bien con eso?», preguntó el bicolor preocupado por el pecoso, que solo asintió con una sonrisa y siguió con sus cosas. El otro hizo lo mismo. Bakugo miraba atento la escena desde el marco de la puerta del aula hasta que vio a Todoroki colocarse su mochila y despedirse de Izuku. «Oí, mitad y mitad», lo llamó Katsuki. El mencionado volteó confundido ante la voz de su compañero. «¿Sí?», respondió frío como era de costumbre. «Ven, tenemos que hablar», dijo el Zenithó. Shoto levantó una ceja confundido pero siguió al rubio, que comenzaba a dirigirse a una zona alejada. «¿Qué necesitas, Bakugo?». «No tengo tiempo», cuestionó el bicolor con su expresión seria. «Ay, perdón señor, mi tiempo vale oro», respondió sarcástico. El otro frunció levemente el ceño. «¿Por qué Midoriya es tan callado y parece evitarme cuando le hablo?», preguntó el Zenithó. Shoto abrió los ojos como platos, pestañeando varias veces confundido. «Porque es sordo», dijo Todoroki dudoso, sin entender la actitud de su compañero. Katsuki quedó en shock. Ahora que lo pensaba tenía sentido. Era un idiota. ¿Me puedo ir?». Bakugo asintió y el bicolor se fue. «Esto debe ser un sueño, es imposible que no lo sea», pensaba el Zenithó mientras miraba a su costado, viendo una cabellera verde en el espacio entre su cuerpo y su brazo, con el que abrazaba a aquella persona. Se quejaba el peliverde mientras se removía en su lugar, acomodándose para rodear con sus brazos la cintura de Katsuki, haciendo tensar su cuerpo. «¿Qué hace?»,
Pensó el rubio con un leve sonrojo en sus mejillas. El otro chico levantó el rostro con su ceño apenas fruncido, provocando que puedan conectar sus miradas. Bakugo estaba inmerso en el bosque que tenía el pecoso en las pupilas. Relájate, estás muy rígido, volvió a quejarse en un susurro. El calor en las mejillas del cenizo aumentó fugazmente al escuchar esa angelical voz. Me estoy volviendo loco, estaba incrédulo ante la escena que ocurría. Imagen 2, ¿puedo pasar de página? Volvió a susurrar, levantando la mirada para ver bien la respuesta del cenizo. Bakugo asintió sin pensarlo, perdido en la bella melodía de la voz del pecoso. Mientras Midoriya veía los dibujos, un tercero llegó al aula, rompiendo la pequeña burbuja en la que ambos chicos se encontraban, ya que se acercó al peliverde y tocó su hombro, haciéndolo girarse. Hola Todoroki-kun, ¿pasó algo? Saludó con una sonrisa el chico. Hola Midoriya, no, solo te buscaba para pasar un rato juntos pero veo que estás ocupado, respondió viendo al cenizo y luego el cuaderno, que fue rápidamente cerrado y escondido en el estante bajo el pupitre del chico. ¿Qué me miras? Intimidó el Ojirubi al bicolor, su molestia se hacía notar en el tono de su voz. Imagen 3 giró su cabeza, fuego y bosque conectaron en un contacto visual tímido, por parte del pecoso, y levemente nervioso, por parte del cenizo. ¿Qué quieres, nerd? Preguntó Katsuki a Izuku. Él sonrió y señaló el cuaderno con dibujos del Ojirubi. Él guió su mirada a donde el otro apuntaba y entrecerró los ojos al darse cuenta de lo que era. ¿Por qué mierda te interesa mi cuaderno? Cuestionó Bakugo. El pecoso lo miró con brillo de ilusión que gritaban quiero ver. Rendido resopló y confirmó si era lo que él pensaba. ¿Quieres ver? ¿De verdad? Midoriya asintió con una gran sonrisa. El cenizo bufó y agarró dicho cuaderno, abriéndolo en una página aleatoria que tenía dibujos y bocetos. Dibujas muy bello, susurró el pecoso, provocando que la temperatura en el rostro de Katsuki aumentara. Obvio, soy increíble, dijo orgulloso, pero Izuku estaba concentrado en los delicados trazos hechos en las hojas por lo que no leyó sus labios. ¿No me vas a abrazar? Susurró Izuku con un puchero mientras sujetaba el otro brazo del cenizo. El chico abrió los ojos como platos y asintió, se acomodó sobre su brazo derecho y con el izquierdo rodeó la cintura del pecoso, mientras él se pegaba al pecho de Katsuki. Bakugo sentía sus mejillas arder y no comprendía por qué lo hacía y sin rechistar. El Ojirubi parpadeó pero al abrir los ojos, ya no estaba abrazando a un joven de verdosos cabellos, ahora solo rodeaba con sus brazos una almohada. ¡Qué puto sueño de mierda!, insultó en voz alta, alejando el suave objeto. Revisó la hora en su teléfono y se levantó para alistarse. Katsuki miraba por la ventana, aún recordando ese extraño sueño. Era receso y se encontraba a solas en el aula hasta que escuchó pasos ingresar. No le hubiese prestado mucha atención a esa persona si es que no era el bello pecoso que lo había atormentado la noche anterior. Lo vio de reojo sentarse de costado, dándole la espalda a la ventana y luego girar su cabeza hacia él. Antes de que se diera cuenta que él lo estaba mirando, desvió su vista pero un escalofrío recorrió su cuerpo al sentir un leve golpeteo en su brazo. ¿Son amigos? Ignoró a Katsuki. El pecoso giró el rostro buscando una respuesta del chico. El brillo en su mirar hacía que el corazón de Bakugo se acelerara más de lo que ya estaba. El Ojirubi bufó y asintió tranquilo. Izuku daba pequeños saltos de felicidad en su asiento, miró a Shoto y afirmó con su cabeza en un movimiento acelerado junto a una gran sonrisa. Oh, me alegro por eso, Midoriya, dijo el bicolor, luego volteó a ver a Katsuki mientras Izuku no lo veía. Vi que Midoriya te estaba hablando, le agradas así que más te vale no hacerle daño, amenazó Shoto al cenizo que estaba confundido. ¿De qué mierda hablas? Preguntó Bakugo. A Midoriya le incomoda hablar ya que no puede escuchar su propia voz, respondió mientras verificaba que el pecoso no le estuviese leyendo los labios. Antes no era sordo, ocurrió un accidente y perdió la audición, comentó Shoto con expresión seria. Katsuki se limitaba a asentir.
Ellos son más cercanos de lo que esperaba, pensaba un Zenithó que se encontraba recostado en la cama de su habitación. ¿Qué le habrá pasado al nerd? Se preguntaba, tenía demasiadas dudas y pocas respuestas. Se removía en su cama, tratando de conciliar el sueño pero no lo lograba. ¡Qué puta mierda!, se quejó, frustrado se levantó de su cama para dirigirse a su mochila y sacar su cuaderno de dibujos. Se sentó en su escritorio, abrió dicho cuaderno y comenzó a trazar líneas tratando de distraer su mente de aquel chico de ojos grandes con pestañas largas y rizadas, sus orbes verdes como los rizos de su cabello. Sobre su piel blanca habían pecas regadas perfectamente en la zona de sus mejillas. ¿Hasta dónde llegarán sus pecas?, pensaba el Zenithó hasta que se percató de lo que estaba dibujando. ¿De verdad?, se quejó y dejó caer su cabeza sobre el papel en donde había dibujado al bello peliverde en el que tanto pensaba. ¿Por qué mierda me hace sentir así? Levantó y se dejó caer de nuevo, golpeándose varias veces. Puto nerd, ¿por qué carajo no salís de mi cabeza?, bufó el Zenithó, frenando los golpes en su frente. Levantó el rostro y se frotó el rostro con sus palmas, sintiendo un leve dolor en su entrecejo y temperatura en sus mejillas. Decidió darse por vencido y recostarse en su cama para tratar de descansar un par de horas. Luego de un par de minutos cayó sobre los brazos de Morfeo sin siquiera percatarse. El timbre se escuchó en la institución dando el fin de clases. Katsuki no tardó en comenzar a guardar sus cosas, pero un leve golpeteo en su mesa llamó su atención. Perdona que te moleste, pero quería preguntarte si podías ayudarme a estudiar. ¿Podríamos ir a la cafetería que está aquí cerca? Izuku hizo señas pero el Zenithó lo miró confundido. Resopló y pensó unos segundos para luego levantar la mano abierta en seña de espera. Bakugo asintió. Cuando el aula estaba vacía, el pecoso sonrió. ¿Me ayudarías a estudiar?, susurró. El Ojirubi sentía sus sentimientos alborotarse ante la voz del pecoso. Sí claro, respondió lo más neutral que le salió, rascando su nuca nerviosamente. Gracias. Levantó un poco el tono, emocionado. Vamos a la cafetería de aquí cerca, repitió pero esta vez utilizando su voz. Katsuki se limitó a asentir, atontado con el bello chico que estaba frente a él. Entonces, repasemos otra vez, dijo el Zenithó al peliverde que indicaba su atención con la cabeza. El período Yayoi ocurrió entre los años. Habló para que el otro pudiese continuar. 300 antes de Cristo y 250 después de Cristo, susurró el pecoso. Bien, sus características principales son, añadió. Su agricultura y sociedad jerárquica. El uso de metales. La expansión del gobierno. El desarrollo de aldeas fortificadas. Y. Izuku enumeraba con los dedos mientras respondía en voz baja. Y. Trataba de recordar. Aparición. Bakugo le dio una pequeña ayuda. Aparición de líderes poderosos. Bakugo estaba anonadado. ¿Qué clase de sueño tan extraño tenía? Volvió a conectar sus rubíes con los verdes orbes del chico. Me encanta, expresó Izuku con una tierna sonrisa. El rubio bufó al verla, a causa de la atención que el Ojirubi había puesto en esa boca, entendía lo que el otro decía, era capaz de leer sus labios. ¿Sí?, preguntó. Sí, asintió el peliverde, acercándose a ver los trazos con más atención. Su cercanía hacía que Bakugo sintiera su corazón bombear con más fuerza. Me gusta, como todo lo que haces, eres impresionante Katsuki, dijo el chico mientras rozaba con la yema de su dedo la página en donde el Zenithó había plasmado un bello paisaje. ¿Por qué? El Zenithó comenzó a hablar pero calló, no era capaz de sacar las palabras. ¿Por qué mierda no dejo de dibujarte?, pensaba frustrado. El peliverde lo miró confundido. Bakugo negó con su cabeza. No es nada, se apresuró a decir, tratando de calmar su acelerado corazón. Volvió a decir el chico, ladeando su cabeza con un puchero. Se quejó el Ojirubi, que sea lo que deba ser, dijo sin pensar demasiado, sujetó con su mano el rostro de Midoriya y juntó sus labios con los ajenos.
El peliverde abrió los ojos como platos, sorprendido por el repentino beso, pero no tardó en sonreír sobre el contacto y cerrar sus ojos, profundizando más el beso. Terminó en un tono más alto. Ninguno de los dos notó que las personas cerca de ellos comenzaban a mirarlos encantados. Muy bien, nerd, dijo Katsuki, y Izuku le dio una gran sonrisa que hacía latir con frenesí su corazón. Ambos siguieron estudiando los temas de historia hasta que el sol comenzó a ocultarse, pero ninguno de los dos se había dado cuenta hasta que el pecoso recibió un mensaje que hizo vibrar su celular. Disculpa, susurró tímido mientras miraba la notificación. Mamá Inko. Hola cariño, ¿sigues con tu amigo? Izuku. Hola. Sí, sigo con él. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Inko. No, no pasó nada. Izu solo quería decirte que no tardes en venir, está oscureciendo y no me gustaría que camines solo. Izuku. Está bien mamá, en un rato iré para casa. Inko. Está bien, te quiero, Izuku. Izuku. Y yo a ti. El peliverde miró la hora y abrió los ojos como platos, luego miró por la ventana, oh Dios, soltó en voz baja, dejando al cenizo confundido que miró hacia afuera. Oh. El sol había comenzado a bajar. Katsuki dirigió su mirada a Midoriya, quien lo observaba tímido. Deberíamos irnos a nuestras casas, ya son las 7, dijo Izuku avergonzado. El Ojirubi sintió su rostro acalorarse, no solo había estado con el peliverde 4 horas, hablaron durante todo ese tiempo, que aunque había sido para estudiar, estuvo escuchando su dulce voz. Déjame acompañarte, pidió el cenizo. Midoriya se sorprendió y un rubor leve apareció sobre sus mejillas. Está bien. Respondió tímidamente con una pequeña sonrisa. Ambos guardaron los libros que habían sacado para estudiar y salieron de la cafetería para dirigirse al hogar del pecoso. Caminaban a pasos tranquilos junto con un silencio cómodo para ambos hasta que llegaron a un edificio de apartamentos. Antes de que Izuku entrara volteó y se despidió. Hasta mañana, Bakugo. Gracias por haberme ayudado con el estudio, dijo con una sonrisa. Katsuki asintió. No es nada, hasta mañana, respondió con un leve sonrojo en sus mejillas y desviando la mirada. Izuku soltó una pequeña risita ante la actitud del Ojirubi. Vuelve con cuidado a casa y envíame un mensaje cuando llegues, ordenó el peliverde. Luego de recibir un está bien de Bakugo entró al edificio. El cenizo comenzó el rumbo a su hogar, no estaba muy lejos de ahí. Vagaba por sus pensamientos, aunque el pecoso era el protagonista en cada uno de ellos. Sentía su latido acelerarse y su rostro arder al percatarse de que ese chico que apenas conocía vivía en su mente y dibujos. Katsuki se encontraba en su cuarto, acostado en su cama mientras pensaba en lo que Shoto le había dicho. Tal vez debería aprender lenguaje de señas. La idea pasó por su mente y decidido se levantó, agarró su teléfono y buscó manuales de aprendizaje de lenguaje de señas. Cuando quiso comunicarse conmigo usó señas, y yo no entendí, se avergonzó el rubio. Katsuki revisaba los distintos precios y libros del catálogo, veía comentarios y puntuaciones hasta que encontró un combo que se ajustaba a su presupuesto además de tener una buena calificación. Llenó los datos que pedía y lo compró, ahora tendría que esperar unos días a que llegase. Luego se volvió a recostar en su cama, tratando de conciliar el sueño. Era hora de descanso, Izuku y Shoto conversaban tranquilamente. Entonces, ¿la ayuda de Bakugo te sirvió?, preguntó el bicolor. Midoriya asentía frenéticamente. Fue divertido estudiar con él, es muy amable, comunicó con una gran sonrisa. Todoroki abrió los ojos sorprendido. ¿Seguro que son solo amigos?, soltó el medio pelirrojo. Exclamó tímido ante la suposición del chico. ¿Por qué dices eso?, preguntó moviendo sus manos aceleradamente por los nervios. Hablas con él más que conmigo y acabas de decir que Bakugo es muy amable, respondió haciendo las comillas con los dedos. Lo es. Solo no tiene el mejor vocabulario, lo defendió el peliverde. ¿Sentís algo por él?, soltó otra pregunta. Shoto era directo y a Izuku no le molestaba, pero esas preguntas eran demasiado vergonzosas.
El peliverde negó, su rostro tenía un muy notable rubor. ¿Entonces por qué te pones así? Esas palabras hicieron que se pusiera a pensar durante unos momentos. ¿Realmente siento algo por él? Se preguntaba el pecoso, creía que no, pero, ¿de verdad no había nada? No estoy seguro si siento algo por él, apenas nos conocemos, señaló Izuku. Está bien, lo comprendo, rió levemente el bicolor. Hubiesen seguido conversando si la campana no hubiese sonado anunciando el comienzo de la segunda clase. El cenizo ya había terminado sus deberes, ahora se encontraba repasando los temas de historia. La clase que sigue, después del almuerzo, tendrían un examen de esa materia. Trataba de concentrarse pero siempre volvía el rostro del pecoso a su mente, con una gran sonrisa por haber realizado las prácticas correctamente. Katsuki, deja de pensar en él y concéntrate. Se reprendió mentalmente, volviendo a releer las páginas. Estaba concentrado, su ceño se fruncía levemente, se veía lindo, o eso pensaba el pecoso que lo observaba. Izuku iba a llamarlo pero la campana del almuerzo resonó en la institución y Katsuki subió la mirada, creando accidentalmente contacto visual. Ambos se sorprendieron pero ninguno lo rompió. ¿Pasa algo, nerd?, preguntó el cenizo. No, nada, movió torpemente sus manos aunque al ver el rostro de confusión y molestia de lo Hirubi susurró apenado lo más rápido que pudo. No era nada, lo siento. Está bien, su tono era amargado e Izuku no comprendía el por qué. ¿Le habrá molestado que lo había estado mirando? ¿O no? ¿Estás decaído?, cuestionó el cenizo ocultando su preocupación. La pregunta confundió al pecoso. ¿Había leído bien? ¿Podrías repetir?, dijo tímido. ¿Estás decaído?, repitió el rubio. Sí, había leído bien. Midoriya negó con una sonrisa. Estoy bien, no debes preocuparte, susurró con una pequeña risa. Nadie estaba preocupado por ti, nerd, contraatacó Bakugo, con un leve calor en sus mejillas. Mierda, ¿por qué soy tan sensible?, maldijo mentalmente. Ambos se sentían cómodos en esa pequeña interacción, sus corazones se sincronizaban en latidos fuertes y acelerados. Querían conocer más al otro y lo harían, de eso estaban seguros. Izuku y Katsuki mantenían el cálido contacto visual hasta que un tercero llamó la atención del pecoso con una leve patada en el pie. Ambos miraron al chico bicolor. ¿Sí? Todoroki-kun, movió sus manos el peliverde con una sonrisa. ¿Vamos a almorzar acá otra vez?, preguntó Shoto. El pecoso se limitó a asentir con una sonrisa. Entonces el más alto buscó su silla y la colocó a un costado del pupitre de Midoriya. Izuku miró a Katsuki, dándole una pequeña sonrisa y luego volteó para sentarse bien y sacar su almuerzo de la mochila. Por mientras, el cenizo veía las acciones de ambos jóvenes, curioso pero decidió evitar pensar en ellos y seguir repasando. No tenía hambre, almorzaría en casa. Baku trató de hablar pero fue interrumpida por un grito de Katsuki. Responde, perra, exclamó el cenizo, perdiendo la paciencia pero la mano del peliverde sobre su hombro lo hizo voltear hacia él. Tan solo con su mirada podía saber que le decía por favor, TSK, no te quiero volver a ver cerca de él, le dijo a la chica que asintió y huyó del lugar. Bakugo miró con atención a Izuku que le daba una pequeña sonrisa. Gracias, susurró muy levemente el pecoso mientras abrazaba al más alto, quien correspondió lentamente ya que estaba en shock. Después de unos segundos, Midoriya se separó con una pequeña sonrisa y luego comenzó a caminar hacia la salida, saludando con su mano al cenizo que respondía de la misma manera. Katsuki salía del aula luego de que la campana haya sonado, orgulloso de sus respuestas en el examen. Era todo lo que había estudiado, por lo que fue fácil responder cada una de las preguntas. Caminaba a paso calmado hacia la salida de la institución pero escuchó gritos enojados. No lograba comprender lo que decían así que se acercó con curiosidad. Maldito idiota, ¿por qué te haces el que no escuchas? Solo responde. Era una voz femenina, estaba enfadada y generaba un gran escándalo con su alto tono de voz.
El cenizó se hubiese retirado si no fuese que a quien le gritaban era al bello pecoso que movía sus manos nerviosamente frente a él, indicando un ¿qué sucede? ¿Por qué estás así? Repetidas veces, deja de hacer ese estúpido movimiento. Reclamó aún más molesta, trató de detener el movimiento de Izuku pero una mano la detuvo. ¿Se puede saber qué mierda te sucede? Dijo el cenizó enojado, su ceño fruncido y el fuego de furia en sus ojos rubíes intimidaban a la chica. ¿Por qué me siento así? Se preguntaba Katsuki mentalmente, sentía su rostro arder levemente y su corazón latir con rapidez. Tratando de calmar su palpitar, continuó su camino a casa, vagando por sus pensamientos, me abrazó. Recordaba los cálidos brazos del más bajo con una sonrisa ladina, maldito idiota, lo mataré si sigue provocándome esto. Maldijo furioso al sentir como su corazón quería salirse de su pecho por la fuerza con la que golpeaba. Al llegar a casa se cruzó con su padre que se encontraba sentado en el sofá. Hola viejo, saludó Katsuki. Hola hijo, respondió el adulto con una sonrisa. Oh, llegó un paquete que era para ti hace unas horas, está en tu cuarto, le informó Masaru al menor, que asintió. Gracias, dijo para luego ir rápidamente a su cuarto. Al entrar vio una pequeña caja sobre su cama. Sin esperarse sacó la mochila para agarrar su estuche y de ahí sacar la tijera para abrir el paquete. Imagen 5. Dentro de la caja habían distintos libros sobre lenguaje de señas para principiantes. Agarró uno al azar y lo hojeó rápidamente. Espero poder entender aunque sea alguna palabra antes del lunes, pensaba el joven mientras analizaba una página aleatoria. Dejó dicho libro en el escritorio para luego buscar su laptop. Al encontrarla se sentó y la dejó en el mueble. Mientras el dispositivo se encendía e iniciaba, él comenzaba a leer y realizar movimientos fáciles que encontraba. Rato movía torpemente sus dedos índices y pulgares cerca de su rostro, tal como indicaban las imágenes. Al encender la laptop, buscó rápidamente en internet distintos vídeos de lenguaje de señas, buscaba oraciones y palabras en específico. Primero aprendería algo que le sea necesario en el momento, como por ejemplo, estudiar. Si Izuku quería estudiar con él otra vez, o viceversa, debería saber cómo entenderlo. Bien, pequeña mierda, te aprenderé en este fin de semana y entenderé al nerd, exclamó decidido el cenizó. Katsuki estaba concentrado, practicando, leyendo y analizando los movimientos del lenguaje. Nerd usaba su dedo índice para empujar levemente el puente de su nariz, como si estuviese ajustando unos lentes. Rió levemente, hubiera seguido practicando si su madre no hubiese golpeado la puerta para llamarlo. ¿Qué? Preguntó en un tono alto. Ya es hora de comer. Respondió la mujer de la misma manera. El cenizó bufó y se levantó de su escritorio, salió del cuarto y luego se dirigió al comedor donde se encontraba su padre sentado y su madre acomodándose a su lado. Katsuki se sentó, comenzaron a comer en silencio hasta que Masaru habló. ¿Y cómo te fue en el colegio hoy, Katsuki? Preguntó con una pequeña sonrisa. Estuvo bien, aunque una idiota le gritó al nerd, frunció levemente el ceño. Oh, ¿de verdad? Cuestionó curiosa la mujer. Sí, una extra hacía un escándalo a la salida, gritándole al nerd, respondió el cenizó. Recordar cómo ella trataba a Izuku lo hacía enojar. ¿Y quién es el nerd? Dijo ahora Masaru. Un chico nuevo, sin darse cuenta, una pequeña sonrisa ladina asomaba en su expresión. Los adultos al notarlo se miraron cómplices. ¿Y cómo se llama? La mujer trataba de ocultar su entusiasmo, su hijo no solía hablar mucho sobre otras personas. Midoriya, Izuku Midoriya, respondió calmado, el recordar esas regordetas mejillas llenas de pecas le daba calidez y emoción a su pecho. ¿Es tu amigo? Preguntó el hombre con una gran sonrisa que creció con orgullo al ver el asentimiento del chico. Me alegro, hijo. Katsuki no pudo evitar sonreír levemente. Imagen 8. Ya había regresado a su habitación, luego de esa pequeña charla con sus padres, se sintió más motivado al respecto de aprender sobre el lenguaje de señas. Se sentó en su escritorio y siguió con sus prácticas, esperaba estar haciéndolo bien.
Aunque no le parecía tan importante aprender a usarlo, igualmente lo haría ya que quería sorprender a Izuku. ¿Estudiamos juntos?, señaló, usando su mano dominante simuló que estaba escribiendo en la palma de su otra mano, luego juntó sus pulgares y meñique y los movió ligeramente en círculo mientras levantaba las cejas y hacía una ligera inclinación de cabeza para indicar que era una pregunta. Esto es difícil, no voy a lograrlo, pensó al terminar de formar la pregunta, pero sacudió su cabeza, no, Katsuki, puedes hacerlo. Se apoyó mentalmente y siguió con el estudio. Luego de un par de horas logró más oraciones como es hora de irnos, almorzamos juntos. Y también palabras gracias, perdón y más. Imagen 9 durante los 2 días de descanso, es decir, el fin de semana, el Zenithō casi no salió de su cuarto ya que estuvo concentrado en aprender el lenguaje de señas que su amigo hablaba. El lunes llegó, Katsuki se dirigía a paso tranquilo hacia la escuela, se sentía nervioso, ¿habrá sido buena idea practicarlo? No es que ya era experto pero sabía un par de cosas. Pecas, hacia la seña para distraerse y practicar. La caminata se sentía más larga de lo común, sus sentimientos le estaban afectando a su percepción del tiempo. Katsuki estaba sentado en su asiento prestando atención a clase y al peliverde que estaba frente a él, el sensei no hablaba nada interesante para él hasta que ordenó que hicieran equipos de máximo 4 personas. ¿Hacemos equipo?, le señaló Izuku a Shoto, con una sonrisa. Luego volteó y repitió la seña, pero se preocupó al recordar la expresión de Bakugo días antes, aunque para su sorpresa el Zenithō asintió. Te entiendo, Katsuki hizo la seña avergonzado, estudió un poco, movía sus manos torpemente. Soltó su miedo en un suspiro nervioso al ver cómo los ojos de El Pecoso brillaban de emoción. Shoto miraba la interacción sorprendido, esos 2 chicos frente a él parecían no darse cuenta del resto alrededor, sus miradas conectaban perfectamente en timidez, emoción y orgullo. Imagen 2 luego de unos minutos, Aizawa llamó la atención de todos los estudiantes. Katsuki, que no quería apartar la mirada del Pecoso, señaló al sensei para que Izuku volteara y prestara atención, ¿ya todos tienen equipo?, preguntó, recibiendo un sí en unísono de la clase, muy bien, voy a anotar los grupos. Ochako comenzó a escribir los nombres de los estudiantes divididos por sus respectivos grupos, perfecto, ahora les explicaré qué es lo que harán, anunció el adulto mientras se levantaba, este proyecto vale un 25% de su calificación final del semestre por lo que el no realizarlo les dejaría un puntaje máximo de 75, les recomiendo hacerlo, advirtió antes de comenzar, tendrán que realizar una pequeña actuación, luego votarán. El grupo ganador recibirá puntuación extra en la nota final. Ante esas palabras, muchos se emocionaron y estuvieron más que de acuerdo en tal trabajo. Muy bien, jóvenes. Estos son los temas posibles en los que pueden trabajar para su actuación, indicó Aizawa mientras terminaba de escribir en el pizarrón. La fecha en que actuarán es el 19, por lo que tendrán 2 semanas, estableció y luego se sentó en su silla. ¿Qué tema haremos?, preguntó Midoriya, el Zenithō frunció el ceño al entender solo la mitad de la oración. No lo sé, tal vez el mejor sea. Shoto pensó durante unos momentos, luego sonrió al tener una idea en mente, romance, terminó de hablar, ambos jóvenes inclinaron la cabeza confundidos. ¿Qué planeas, mitad? Cuestionó Katsuki, oía una voz muy en su interior que le gritaba ese maldito idiota te quiere quitar al nerd, pero trataba de ignorarla y no soltar un tono tan molesto. Cada vez que ustedes se miran crean una burbuja que cualquiera puede interpretar de otra manera. Solo pensé que sería lo más fácil, si no quieren, podríamos hacer otro tema, respondió directo, ambos jóvenes adaptaron un ligero color carmín en sus mejillas ante el comentario, supongo que está bien, señaló torpemente el Pecoso. Bakugo no entendió al completo la oración pero sí que quería indicar y podía deducir lo faltante. Izuku miró al Zenithō que asintió apenas tuvo esos ojos verdosos ante él, no disimula ni un poco, pensó Todoroki divertido. ¿Cómo lo haremos? Hay que organizarnos, señaló Izuku. Lo primero sería escribir la escena, ¿no?
indicó Shoto, a lo cual los otros dos chicos asintieron. ¿Nos quedamos con el tema romance?, preguntó el bicolor para confirmar, recibiendo una respuesta afirmativa de ambos. En una hoja anotó sus nombres y el tema que harían. ¿Qué podríamos hacer?, pensó en voz alta mientras miraba el papel, luego dirigió su vista a los dos jóvenes frente a él. No me odien, rogó mentalmente, divertido por su pequeña idea. Era sábado, mediodía, y Shoto y Katsuki se encontraban en la habitación del pecoso. Habían acordado juntarse en su hogar para practicar su actuación. Todoroki-kun, no hacía falta que escribas tú solo la escena, reclamaba el peliverde con un leve ceño fruncido. Pero si seré el que menos actúe, por no decir que no apareceré completamente en escena, debía hacer algo por el equipo, se excusó el bicolor. ¿Por eso escribiste la escena? ¿Para echarnos en cara descaradamente que no aparecerás en escena? Ahora reclamaba Katsuki. Lean la escena, dijo con una sonrisa pilla. Ambos chicos leyeron las hojas y sintieron su rostro arder levemente. ¡Qué mierda!, soltó el cenizo avergonzado. No es tan complicado y es seguro que nos dará los puntos extras, admítanlo. Trató de no reír ante la actitud de sus compañeros. Para ti no es complicado. Ahora reclamó el peliverde, moriré de vergüenza. ¿Tienen otra idea? Ante esa pregunta de Todoroki, Midoriya y Bakugo se quedaron congelados. Ven. Tampoco será tan difícil, respondió a la falta de palabras de ambos chicos. TSK, está bien, hagamos esa mierda, se rindió el cenizo. El pecoso solo asintió con un leve sonrojo en sus mejillas y orejas. Durante varias horas practicaron la escena, hasta que el sol comenzó a caer, por lo que Shoto y Katsuki se tuvieron que retirar. Al cerrar la puerta, Izuku apoyó su espalda contra la misma y se dejó caer. ¡Qué vergüenza!, pensaba nervioso el peliverde. No puedo creer que voy a tener que hacer eso con Bakugo-kun. Su rostro parecía un tomate. Había controlado bastante la vergüenza, pero ahora que solo estaba su madre en casa podía dejar que el color se apoderase de su rostro y orejas, decorando en un tierno color carmín. Por otro lado, Bakugo caminaba insultando internamente al bicolor de todas las formas posibles, aunque también le agradecía. Ese idiota sabe muy bien lo que hizo, bufó el cenizo, y razón no le faltaba. Shoto notó la tensión que había entre ambos chicos, y la actitud de Katsuki le sorprendió para bien, por lo que decidió darle un pequeño empujón.